Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Si todavía no nos conocen, somos Guille y Mari y hace 3 años salimos de nuestro país, Argentina, nos subimos a este motorhome y venimos viajando desde allá. Hoy llegamos nada más y nada menos que a Houston, Texas, Estados Unidos. Para recorrer esta ciudad, que es una de las más grandes que tiene Estados Unidos, o por lo menos una de las más pobladas también. Sí, es la segunda ciudad más poblada de todo Estados Unidos. O sea, bueno, imagínate la cantidad de gente que hay acá. O sea, tiene como 10 millones de habitantes. Dejamos la camioneta en este barrio que es el barrio histórico de Houston, donde tiene la particularidad de todas las casitas así muy históricas, justamente. Y de acá nos vamos a ir caminando hasta el downtown, hasta el centro, y además vamos a pasar por un evento que se hace una vez por año acá en esta ciudad y justo caímos en esa fecha. Ahora sí, amigos, porque la cosa acá, decíamos, ¿cómo puede ser que no esté es una movida tan grande, todo el año preparándola? Veíamos que pasaban unos carros así re lindos y la cosa no arranca, porque arranca a las 2 de la tarde. Ya falta un par de horas, así que tenemos que aprovechar mientras para irnos hasta el downtown, dar una vuelta por ahí y después sí volvernos para Cambiamos entonces el recorrido, nos vamos al downtown. Y terminamos entonces acá en el desfile. Con esto me parece que se pone... No, se va a hacer una fiesta, gente. Porque hay unas cosas, no le vamos a mostrar nada todavía, pero hay unas cosas... Una producción terrible. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Parece que la pared es como grosa, no es que, Mari, estábamos pensando, bueno, un desfile. No, no es un desfile. Nada es así nomás acá. Todo esto está armado alrededor de lo que va a ser... Esta es la zona VIP. Sí, hay buffet. Acá pagás todo para entrar, pero allá todo ese parque está lleno de cosas, acá están preparando... No, es una locura. Es zarpado. Esto. Ahora vemos, acá termina la zona del desfile y arranca la ciudad, amigos. ¿Te dice algo este edificio? Y no les exageramos cuando les decimos que acá las cosas son gigantes. Esta es una biblioteca pública, la biblioteca pública de Houston. El tamaño es increíble. Tuvimos la suerte de caer acá a la ciudad en primavera, con lo cual la temperatura es súper agradable. Sí, muy lindo. Pero hay que decir que en verano la gente se muere de calor realmente y han inventado algo para zafar del calor maravilloso, que es que cuando hace mucho calor arriba, van abajo. Sí, amigos, lo que hay acá en el downtown es todo un sistema de túneles que ahora, como es fin de semana, no les vamos a poder mostrar porque están cerrados, pero que une todos los edificios o gran parte de los edificios por debajo. Pará, porque nosotros decimos túneles y te imaginas un túnel hecho así como pico y pala. No. Son hoteles abajo, tienen de todo, tienen comida, tienen wifi. Bien yankee todo, a todo lujo, lugar donde podés... Vamos a ver si encontramos acá alguna imagen para dejarte de cómo son los túneles acá. Tal cual, podés vivir ahí abajo. Y si esta no es la torre más alta de todo Houston, miren, impresionante la altura que tiene. El edificio del JP Morgan. Increíble.
Y estos murales forman parte de las expresiones artísticas que podemos encontrar acá en la ciudad. La verdad es que son increíbles y hay por todos lados. On the mezzanine, I go so hard just to fuck up my enemies. Don't need revenge, success is the remedy. Ain't for the top, I'ma do 'em like Kennedy. Mixing champagne with their Hennessy, they falling off, all these niggas is winning leads. Life gave me limits, I came out with different. Mari está tan abrumada que le digo, Mari, ¿qué te parece hasta ahora la ciudad? No sé, me dice, no sé. O sea, para que Mari se quede sin palabras, chicos. Y estoy así que no puedo mirar para arriba, me va a dar tortícolis. No, la verdad que es preciosa, una ciudad súper moderna, muy ordenadita. Bueno, también es sábado. Sí, claro. Está tranqui por eso. Pero bueno, toda la gente que está acá está en la pared. En la pared, así que vamos para ese lado ahora a ver cómo está la cosa. Pero una ciudad muy, muy bonita. Telling you Nick, beware that I'm coming. Coming from the bottom, now stepping on the next. Una de las cosas que me va a gustar de Houston de hacer este video es que voy a poder usar música más de hip hop. De ciudad. Sí. Acá tenemos el DJ musicalizando esta mañana, amigos. Quería comprarse algo para tomar y acá, como esta plaza es todos productos orgánicos, mira, allá hay kombucha y demás. Una limonada así chiquita vale $7,5. Claro, yo pensé que eran 75 centavos, iba con $1. ¿Qué hace, señora, con 75 y me dijo, centavos? no, $7. Un poquito caro. Nos habían anticipado que comer cosas naturales en Estados Unidos era bastante más caro que comprar en el supermercado, pero hemos llegado a ver acá una sola naranja, una unidad a $1.25. Bueno, un avocado, Un una palta. avocado, o sea, una palta, $2.50. Cada palta. My God. ¿Te animás, Mari, a probar el golfito? Siempre soñé desde que vi a los Simpsons con jugar al mini golf. Y acá me encontré uno. Cosas bizarras que te pueden pasar en Estados Unidos. Encontrarte un mini golf. Despacito, ¿eh? A ver, dale. ¡Ay! ¡Oh! No, malísimo, Mari. Va de nuevo, again. Pará, ¿por qué hacen así, no? ¡Yujú! Bueno, muy cool la feria, chicos, pero muy cara, muy cara. Un arrolladito así, tipo una factura, $9. Despropósito. Yo estoy buscando un supermercadito. No, pero acá en el medio de la ciudad, kiosco, señora. necesito supermercado comprar acá, agua, no. algo para tomar. Mire dónde estamos y usted está buscando un súper. ¿Qué querés? Kiosquito, gente, No, necesito un agua. kiosquito, pero por favor. ¿No querés caminar por Houston? Esa es la alternativa. Frente a esta escultura del Lyric Tower, aprovecho para hacerles la mención de algo que notamos y que nos llamó la atención. Ahí está la bandera americana, al lado está la bandera de Texas. Díganme si no se parece muchísimo a la bandera chilena. ¿Vos decís que Chile, los texanos se copiaron de los chilenos? O Chile se inspiró en la bandera texana o Texas se inspiró en la bandera chilena. Perdón, amigos, pero nos sigue sorprendiendo la vista que tiene esta ciudad. Y la cosa acá empieza a tomar mucho más color. Pensamos que iba a ser un desfile así nomás. No, mirá toda la gente que hay acá. Quiero contar algo muy bizarro que nos pasó con esto. Ayer cuando veníamos en la ruta, lo vimos pasar por al lado de nuestra camioneta. Era muy gracioso ver un chango gigante pasando por el medio de la autopista. Ah, mirá. Autos particulares
que la gente prepara. O sea, hay un trabajo, una dedicación puesta en todo esto. Miren lo que es poder ver el cielo, es una locura. Y ustedes se preguntarán, ¿lo hacen con autos chatarra, autos que ya no sirven? Amigos, este es un Porsche. Y sobre el Porsche está hecho este trabajo. Nada, nada. Yo creo que toda la estructura que tiene el americano en sus procedimientos, en sus procesos, la libera cuando hace este tipo de eventos porque se descontracturan, son exagerados, son bizarros, la verdad, y son re divertidos. Es la hora de la comida también, todos los puestitos están a pleno. Amigos, vamos a esperar que arranque el desfile. Acá nos sentamos un poquito a la sombra. Mari trajo el almuerzo. Encontré estos pretzels que regalaban ahí en un puestito, así que dije, bueno. A ver cómo son, porque te traen... Dice pretzel and cheese to go. O sea, como que te trae el queso y el pretzel. Mirá, el pretzel y el queso. El tamaño del pretzel, gente, mirá lo Genial. que es. Pero bueno, nada, esto es lo que vamos a comer. Esto es nuestro almuerzo. Así arranca nuestra dieta americana. Amigos, y con este fondo nos vamos nosotros de acá de la zona del parade. Esto sigue, tienen para rato más, sí. pero ya hace rato que andamos paseando y tenemos mucho más para conocer de esta ciudad. En principio nos volvemos. Sí, nos volvemos para el barrio, porque también hay cosas lindas para mostrarles por ahí y hay más silencio inclusive, así que nos vamos para allá. Estamos entrando al distrito histórico de la ciudad de Houston. Todo lo que me podía imaginar de una casa yankee lo encontrás en este barrio. Son las típicas edificaciones que uno recuerda y tiene presente de las películas. Es así, era real, existía. No era solo una película. No era solo las películas. Mirá esta blanquita. Ay, no. Cuando deje el motorhome quiero una casita así. Mirá, tiene manguera para el agua. Pero bueno. Ah, clave. Me encanta. Me encantaría conocer una de estas casitas por dentro. No creo que se nos dé porque no conocemos a nadie acá. Pero qué lindo sería. Y un detalle no menor, vení que te muestro algo. No sé si observan, pero en el hall de esta casa, afuera, hay un montón de paquetes. Se ve que llegó el correo y como la gente no está acostumbrada a recibir el correo en persona, dejan los paquetes ahí y nadie se los roba. O sea, esto me parte la cabeza. ¿Por qué se los van a robar? No puedo creer. Es que anda a dejar un paquete en nuestra ciudad, por ejemplo. No, gente, es algo muy, muy cultural de los americanos, evidentemente, porque ya hemos visto varias casas que tienen paquetitos en la puerta. Me llamó la atención esta casita que decía
¿cómo es que dice Little Free Library. Como librería libre, y acá uno abre la puerta y encuentra libros, que supongo que te los puedes llevar o dejar otro, o leerlo y devolverlo. Qué buena onda. Ahí está, y está abierta, ¿ven? Acá el señor se cansó de esperar que alguien venga a visitarlo. Muy linda la ciudad de Houston, muy lindo su parade con todos sus autitos de colores, todo muy lindo, pero si venís a esta ciudad... Venir a Houston es sinónimo de visitar la NASA. Claro, así que sí, nos vinimos al Space Center Houston para descubrir todo lo que la NASA tiene preparado para nosotros. Yo no puedo creer estar en este lugar, venir desde Argentina en motorhome y llegar hasta Houston, Texas, Estados Unidos, venir acá al Space Center Houston. La verdad es que es una cosa de locos. Nunca en mi vida pensé que me iba a pasar algo así, pero bueno, les vamos a contar todos los detalles si ustedes también quieren venir a visitar este lugar. Y muy agradecidos al Space Center Houston que nos invitó a hacer este recorrido. Y existen dos maneras de poder adquirir tu ticket, de manera online o presencial. El valor del ticket es de $35 por adulto y menores $30. Para vos, Guille, este dato, ya que estás llegando pronto a los 65, si sos mayor de esa edad, solamente pagás $32,95. Hay algunos puntos de contacto entre vivir en el espacio y vivir en un motorhome. Miren lo que es el sistema de inodoro, muy parecido al que tenemos a nosotros. Y el Space Center Houston funciona no solamente como un lugar para la divulgación de todas las actividades aeroespaciales que realiza Estados Unidos, sino también como propulsor de muchas de las ciencias vinculadas a la tecnología, y de esa manera que muchas más personas se quieran acercar a estas disciplinas. Mari quiere ver cómo se ve el espacio desde la navecita esta. La Tierra. Perdón, la Tierra. Quiere ver la Tierra cómo se ve desde ahí. Actualmente el proyecto que está llevando el hombre a la Luna y aún más allá a Marte es Artemis. Como hace 50 años fue el proyecto Apolo el que hizo que el hombre pueda poner por primera vez un pie en la Luna. Ahora hay que estar atento. Actualmente vamos a ver qué novedades nos trae Artemis de lo que descubre por aquellas latitudes. Y nos vamos a hacer uno de los tantos recorridos que propone también este lugar. Ya este nos lleva más lejos, así que nos tenemos que subir a estos micritos, a estas navecitas que nos van a llevar a recorrer parte del... No sé cuál elegimos, porque medio que nos metimos por una fila. Vamos a preguntar. Yo te digo que una primera reflexión que me surge es que hay tanta información que te dan y que me imagino que habrán resumido para que un mortal la pueda entender, que hasta te parece todo increíble. Como diciendo, ¿será verdad todo esto? Porque vos ves los motores con los que impulsan los cohetes, ves los trajes de los astronautas, ves toda la tecnología que hay atrás de cada cosa que hacen y decís, esto no es verdad. Es impresionante. Acá llegamos a la parte de Rocket Park, que es donde tienen en exhibición muestras de los primeros cohetes que fueron utilizando para lanzar las expediciones.
y allá adentro está como el grosso. Y yo estoy un poco como sin palabras, porque realmente cuesta mucho dimensionar de que en los años 60 personas hayan viajado en esto al espacio, gente. Ah, bueno. No. Lo que es el tamaño de esto. Ay, no se puede creer. Esto sí me dio piel de gallina, te digo, ¿eh? Impresionante. Mirá lo que es. Y ustedes estarán suponiendo, bueno, semejante cohete lleva... Vamos 20, 30 acá, ya que estamos. Mínimo, aprovechan el viaje y llevan un par. No, solamente tiene capacidad para 3 personas. Que quedan alojadas en ese cosito que está ahí arriba. No. Increíble. Impresionante. Y con ustedes, amigos, el homenaje a los 3 famosos astronautas del Apolo 13. Y acá encontramos una frase que cuando la leímos, la verdad, a mí también me puso la piel de gallina, que es de Alan Shepard Jr. When I first looked back at the Earth standing on the moon, I cried. Dice que cuando estuvo por primera vez con los pies en la luna, mirando hacia la Tierra, lloró. Yo también hubiese llorado. Y acá la NASA también nos enseña que los aviones no solamente sirven para que uno se vaya de vacaciones, sino que sirvieron en algún momento para transportar estas naves. Miren lo que es este Boeing increíble en tamaño real que tiene arriba, una de las naves que en su momento era el sistema que utilizaban para poder lanzarlas al espacio para hacer algunas tareas de mantenimiento de satélites y demás. Pero la verdad es que es impresionante porque han hecho miles de pruebas, se imaginan, antes de lograr conseguir montar esto arriba del avión. Contando, parece increíble, te lo muestran de la manera más sencilla que se puede, pero bueno, hay tanta información que realmente a veces es complicado y mostrarlo, y de hecho mostrarlo significa mostrar videos, porque tampoco es que hay mucho más. El avión está casi todo vacío porque lo hicieron... Lo modificaron, claro, pero aparte lo modificaron para reducir el peso, para que pueda soportar el peso de la otra nave arriba. Entonces es como que todo lo ves en videos y transmitís una sensación, básicamente, ¿no? Y no sé si se va a ver algo porque hay muy poca luz, pero vamos a tener la oportunidad de tocar la luna. Acá hay en exposición un pedacito de piedra que fue traída en una de las misiones y que es una de las pocas piedras que existen en la Tierra que se pueden tocar, ¿no? Por supuesto. Así que, bueno, vamos a ver qué se siente. 3.8 billones de años de antigüedad esa piedra. No lo puedo ni dimensionar. Si hay algo que no puede faltar, Mari, acá es un regalito, ¿no? Y me parece que algún regalito necesitaríamos llevarnos. Los souvenirs que hay acá, me vuelvo loca con este lugar, la cantidad de cosas que hay, remeras, buzos, pines, tazas, vasos, lo que se te ocurra de la NASA. ¡Qué buena onda! No, me encanta. Casi te querés sentir un verdadero astronauta, mira, te llevas el traje. Esto es espectacular. Y no podemos dejar este edificio de la NASA sin decir Houston, tenemos un problema. Nos llevamos un recuerdo, una calco para la camión. Y
con esta imagen de fondo, amigos, vamos a dar por cerrada esta visita a la NASA. Sí. Y te diría que a Houston, porque ya seguimos viaje. Exactamente. Quedan muchas cosas por recorrer de esta ciudad porque es gigante, tiene un montón de atractivos y lugares para visitar, pero bueno, nosotros elegimos estos al menos para darles una pequeña muestra del lugar. Como siempre les decimos, amigos, nos vemos en el próximo destino. Chau.